Saludos, buscadores de verdades históricas y admiradores de los grandes dramas del pasado. Hoy nos sumergiremos en una época de grandes conmociones, cuando las civilizaciones chocaban, los imperios se derrumbaban y sobre sus escombros nacían nuevos mundos. En el centro de nuestro relato se encuentra una figura cuyo destino se convirtió en símbolo del ocaso de una de las mayores potencias de la antigüedad. Un hombre que se encontró en la encrucijada de los tiempos, el último rey de la dinastía, Aqueménida, Darío III. Su historia no es solo una crónica de derrotas, es un relato de lucha, de trágico enfrentamiento y de cómo la memoria de los perdedores a menudo es moldeada por sus vencedores. Intentemos juntos, pues, vislumbrar tras el velo de los siglos el verdadero rostro de este gobernante y comprender qué lecciones encierra su difícil vida. En el vasto panteón de personajes históricos hay figuras cuyos nombres resuenan a través de los siglos, cuyas imágenes están claramente delineadas y son familiares para cualquiera que se interese mínimamente por el pasado. Y hay otros que permanecen en la sombra, cuyos rasgos están desdibujados por el tiempo, y lo que no es menos importante, por las inclinaciones de los cronistas. A tales figuras, quizás injustamente olvidadas por la posteridad, pertenece sin duda el rey persa Darío III. Su nombre está inseparablemente ligado a uno de los mayores conquistadores de la historia, Alejandro Magno, el joven genio de la guerra, cuya fama eclipsó a muchos contemporáneos. Pero si Alejandro es un sol cegador en el firmamento histórico, Darío a menudo se presenta solo como su oscura sombra, el telón de fondo sobre el que brilla con más intensidad la gloria del vencedor. ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué sabemos tan poco sobre el hombre que gobernó un vasto imperio y desafió el poder macedonio, aparentemente indestructible? La respuesta se encuentra, en gran medida, en las propias fuentes que nos han transmitido información sobre aquellos tiempos lejanos. La abrumadora mayoría de los textos que describen aquellos acontecimientos fueron creados por autores antiguos, griegos y romanos, y vieron la luz varios siglos después de que Darío viviera, gobernara y luchara. Y lo que es característico, estos antiguos historiadores, filósofos y biógrafos escribieron principalmente sobre Alejandro. Sus campañas, sus victorias, su personalidad, eso es lo que ocupaba sus mentes. La oposición de caracteres y destinos de Alejandro y Darío parece casi de manual, y sin duda tuvo lugar. Un conquistador joven, audaz e indomable de Occidente contra un gobernante de Oriente, ya no tan joven, agobiado por un vasto imperio y tradiciones seculares. Sin embargo, al leer atentamente estas fuentes, se hace evidente que Darío interesa a los autores antiguos no tanto como figura histórica independiente, sino como un detalle necesario para crear la imagen idealizada, casi mítica, del conquistador macedonio. Es como si realzara la grandeza de Alejandro. Sus derrotas solo subrayan la genialidad de su oponente, sus debilidades, la fuerza y la voluntad del macedonio. Es un recurso literario clásico. Para que el héroe parezca aún más heroico, necesita un antagonista digno pero inferior. Existe una expresión conocida que se repite a menudo al hablar del pasado. La historia la escriben los vencedores, y en el caso de Darío III y el imperio aqueménida, esta afirmación es más cierta que nunca. Los aqueménidas, que crearon y gobernaron un imperio colosal durante más de 2 siglos, lamentablemente no dejaron tras de sí una tradición historiográfica desarrollada en el sentido que tenían, por ejemplo, los griegos. Tenían inscripciones reales que glorificaban las hazañas de los gobernantes, como la famosa inscripción de Behistún de Darío I. Tenían crónicas que registraban acontecimientos importantes. Existía un arte monumental que reflejaba el poder y la riqueza del imperio, pero no había historias narrativas, similares a las obras de Heródoto o Tucídides, que expusieran sistemáticamente los acontecimientos y conservaran para la posteridad las imágenes multifacéticas de sus reyes y héroes desde su punto de vista. Por lo tanto, nuestra visión de Darío III
resulta inevitablemente mediada, refractada a través del prisma de la percepción de sus enemigos o, al menos, de representantes de otra tradición cultural. Lo vemos a través de los ojos de quienes admiraban a Alejandro, y esto deja una huella indeleble en su imagen. Pero la figura de Darío puede considerarse emblemática también por una razón completamente diferente, no directamente relacionada con sus cualidades o defectos personales que se le atribuyen. Él es un símbolo, y un símbolo muy poderoso. Darío III es la personificación del fin de toda una época, del fin del imperio mundial aqueménida, el último gobernante de esta brillante y poderosa dinastía que antaño mantuvo en vilo a una gran parte del mundo, conocido entonces. En su destino, como en una gota de agua, se reflejó la debilidad repentinamente descubierta y quizás exagerada del Oriente afeminado, según los griegos, frente a una civilización europea más joven, agresiva y dinámica, representada por Macedonia. Macedonia, este país del norte de los Balcanes, considerado hasta hacía poco una periferia semibárbara del mundo helénico, bajo el gobierno de los ambiciosos reyes Filipo II y su hijo Alejandro, ganaba fuerza rápidamente. Ella, en esencia, devoró el mundo helénico clásico, unificándolo, aunque fuera por la fuerza, y luego descargó todo su poder sobre los países de Oriente, llevando consigo nuevos órdenes, una nueva cultura y una nueva guerra. Y Darío III resultó ser aquel gobernante a quien le tocó la trágica suerte de enfrentar este embate y no poder detenerlo. Las fechas de la vida de Darío III, el último rey de reyes aqueménida, son bastante bien conocidas por los historiadores. Nació aproximadamente en el 381, antes de nuestra era, y murió en el 330, antes de 1900 nuestra era. Ascendió al trono del vasto imperio persa, lejos de ser un joven. Esto sucedió en el 336 antes de nuestra era, cuando ya tenía unos 45 años. Era una edad de madurez, de experiencia. Pero, como demostraron los acontecimientos posteriores, esto no fue suficiente para hacer frente a los desafíos de la época. Es importante comprender que Darío no era un heredero directo en primera generación. Era representante de una rama lateral de la dinastía reinante aqueménida. Esta dinastía fue fundada por el semilegendario Aquemenes, una figura envuelta en la niebla de las tradiciones, y en el momento de la ascensión al trono de Darío III, ya gobernaba vastas tierras durante bastante tiempo, más de 2 siglos. El verdadero creador y arquitecto del gran imperio aqueménida es considerado con razón Ciro II, apodado el Grande. A mediados del siglo VI, antes de nuestra era, es decir, unos 2 siglos antes de los acontecimientos que describimos, Ciro, unificando las tribus persas y medas, comenzó sus grandiosas conquistas. El estado que creó fue verdaderamente mundial. Sus dimensiones asombraban la imaginación de sus contemporáneos y continúan sorprendiéndonos hoy. Las posesiones de los aqueménidas se extendían desde el fértil valle del río Indo, en el este, abarcando los territorios del actual Pakistán y parte de la India, hasta los mares Egeo y Mediterráneo en el oeste, donde los persas estaban en constante conflicto con las polis griegas. Este gigantesco imperio incluía países tan antiguos y ricos como Egipto, con su civilización milenaria, parte de Libia en el norte de África, territorios significativos en la península balcánica, incluyendo el norte de Tracia e incluso Macedonia, que, durante un tiempo pagó tributo a los reyes persas. Los persas también penetraron en las tierras de la Gran Escitia, que se extendían por las estepas del Mar Negro, y controlaban parte de la península arábiga. Es decir, estamos hablando de una potencia mundial verdaderamente gigantesca, que unificó bajo su poder a decenas de pueblos, culturas y lenguas diferentes. El núcleo de este vasto imperio, su patria histórica, constituía el territorio del actual Irán. Es interesante señalar que la propia palabra Irán que utilizamos hoy tiene raíces antiguas.
proviene de la abreviatura de la expresión persa antigua, Aryanam Kshatra, que significa país de los arios o reino de los arios. En cambio, el nombre Persia, bajo el cual este país fue conocido durante mucho tiempo en Europa, es una variante griega de la antigua palabra Parsa. Parsa es el nombre de una de las regiones históricas del suroeste de Irán, de donde procedían las tribus persas que crearon el gran imperio. Los propios persas aparecieron en la escena histórica como una fuerza notable en la transición del segundo al primer milenio antes de nuestra era. Originalmente eran un grupo de tribus indoiranias que migraron a la meseta iraní. Se asentaron en el territorio que hoy se conoce como la provincia iraní de Fars. Esta es precisamente la antigua Parsa. Posteriormente expandieron sus dominios, conquistando el antiguo y altamente desarrollado estado de Elam, situado al oeste de Parsa. Elam estaba habitada por tribus que hablaban una lengua no emparentada con el persa y tenían su propia cultura original. Algunos eruditos suponen que los elamitas podrían haber estado emparentados con los pueblos dravídicos, la población autóctona de piel oscura de la India, que fue desplazada hacia el sur por los arios llegados más tarde. Y a estas tierras, al territorio de Elam y Parsa, llegaron y se establecieron los arios de piel blanca, a los que pertenecían también los persas. Volviendo a nuestro protagonista, Darío III, conviene aclarar su genealogía. Era bisnieto del rey Darío II, que gobernó el imperio a finales del siglo V antes de nuestra era. Es notable que Darío III naciera aproximadamente 25 años después de la muerte de su bisabuelo, lo que indica una cierta brecha generacional y que su rama no era la principal en la sucesión al trono. El nombre de su padre era Arsames y su madre era Sisigambis, una mujer destinada a desempeñar un papel notable, aunque trágico, en los acontecimientos posteriores, especialmente después de ser capturada por Alejandro Magno. Antes de convertirse en Darío III, rey de reyes, el futuro gobernante era conocido con otro nombre, Codomano. Y bajo este nombre logró cierta fama, sin siquiera pensar aún en el poder supremo. ¿Cómo se hizo famoso este hombre? Existe una leyenda, relatada por autores antiguos, sobre su juventud y valor militar. Según esta tradición, cuando Codomano cumplió unos 20 años, se distinguió en un duelo que tuvo lugar antes de una batalla. A los ojos del entonces rey persa, Artajerjes, tercero Oco, Codomano, siendo aún un joven guerrero, aceptó el desafío y venció a un poderoso campeón de la tribu enemiga Cadusia, que habitaba en las montañas de la costa sur del mar Caspio. Esta victoria en combate singular, lograda a la vista de todo el ejército y del propio rey, por supuesto, debió traerle fama y el favor del monarca. Sorprendentemente, este relato sobre la temprana valentía de Codomano contrasta marcadamente con la forma en que posteriormente los historiadores griegos describirían a Darío III, a menudo subrayando su indecisión, falta de talento militar e, incluso, cobardía personal en los momentos decisivos de las batallas. En general, conviene recordar que cuando una persona alcanza las cimas del poder, especialmente el trono real, muchas virtudes y cualidades positivas comienzan a atribuírsele con carácter retroactivo. Es una práctica común embellecer la biografía de un gobernante para que se corresponda con su alto estatus. Quizás el joven Codomano realmente realizó esta hazaña, venciendo en duelo a un poderoso enemigo, y esto se convirtió en el primer paso en el camino hacia su futura ascensión. O quizás esta historia sea solo una hermosa leyenda, creada o embellecida más tarde para dar más peso a la figura del futuro rey. Las fuentes no nos dan una respuesta inequívoca, y solo podemos suponer. En cambio, no cabe duda de que Codomano, el futuro Darío III, hizo una carrera muy exitosa como funcionario imperial. Antes de convertirse en rey, ocupó un puesto muy importante y responsable. Fue sátrapa de Armenia. Para comprender la importancia de este cargo, es necesario hablar un poco sobre qué eran las satrapías.
Imaginen un enorme mosaico, extendido a lo largo de miles de kilómetros. Eso era el imperio aqueménida. Para gobernar este gigantesco territorio, se requería un sistema bien pensado. Y aquí entra en escena una de las figuras clave de la historia persa. Darío I, no lo confundan con el protagonista de nuestro relato, Darío III. Fue precisamente Darío I quien gobernó mucho antes de los acontecimientos descritos, a partir aproximadamente del 522 antes de nuestra era, quien sentó las bases de la estructura administrativa que perduró durante siglos. Llevó a cabo toda una serie de reformas destinadas a fortalecer la integridad y la gobernabilidad del imperio en expansión. Una de sus innovaciones más importantes fue precisamente la división territorial administrativa en satrapías. No se trata de una simple división en un mapa. Cada satrapía a menudo coincidía con las fronteras de reinos o grandes regiones culturales preexistentes, lo que facilitaba la administración de los diversos pueblos que habían entrado a formar parte del imperio. En total, había más de 20 de estas satrapías, y cada una de ellas pagaba un tributo determinado al tesoro real, suministraba guerreros para el ejército imperial y se sometía al poder central. Al frente de cada una de estas regiones se encontraba un sátrapa, nombrado personalmente por el rey de reyes, y este hombre era casi el dueño absoluto de su tierra. Los sátrapas poseían la plenitud del poder administrativo, eran responsables de la recaudación de impuestos, del mantenimiento del orden, de la construcción de caminos y sistemas de irrigación. En sus manos estaba también el poder militar. Comandaban las guarniciones locales y podían reunir milicias en caso de necesidad. Además, los sátrapas impartían justicia en el territorio bajo su mando. Los funcionarios que ayudaban al sátrapa a gobernar la provincia también solían ser nombrados o aprobados por el rey, lo que debía garantizar la lealtad y el control. Sin embargo, uno puede imaginar cuál era el comportamiento real de muchos sátrapas, especialmente en las provincias remotas. Al estar lejos de la capital, del ojo omnividente del rey, algunos de ellos podían sentirse gobernantes casi independientes. Servían fervientemente al rey persa de palabra, demostrando una lealtad ostentosa, pero en la práctica a menudo perseguían sus propios intereses, se enriquecían a costa de la población local y, a veces, incluso llegaban a violar directamente cualquier norma moral y ley si esto les reportaba beneficios. El sistema de satrapías era eficaz, pero también albergaba las semillas del separatismo y los abusos. Una de estas regiones, o satrapías, era Armenia, gobernada por Codomano. Era una parte del imperio muy importante desde el punto de vista estratégico. El altiplano armenio ocupaba una posición clave en el norte del imperio aqueménida, precisamente a través de esta montañosa región septentrional que limitaba con tribus nómadas escitas y otras, inquietas y belicosas, pasaban importantes rutas comerciales. Además, precisamente a través de Armenia y el Cáucaso, los persas podían llevar a cabo su avance más hacia el norte y el oeste, en dirección a Europa y la región del Mar Negro. Por lo tanto, el control sobre Armenia era vital para la seguridad y la expansión del imperio. El cargo de sátrapa de Armenia, por lo tanto, era muy significativo y responsable. Exigía no solo capacidades administrativas, sino también la habilidad de llevarse bien con la nobleza local, mantener la capacidad de combate de las tropas y repeler las incursiones de los vecinos. Codomano, evidentemente, spravljalza con estas obligaciones con bastante éxito, ya que se mantuvo en este puesto e hizo carrera posteriormente. Sin embargo, no hay que olvidar que, a pesar de toda su importancia estratégica, el Cáucaso y Armenia para los persas, especialmente para la nobleza cortesana que habitaba en las suntuosas capitales, seguían siendo una especie de profunda provincia. En los principales centros de la civilización persa, como Persépolis con sus magníficos palacios, la antigua y populosa Babilonia, la rica Susa, donde se encontraba una de las residencias reales, o la capital de verano Ecbatana en Media,
Probablemente poca gente había oído hablar de Armenia y su sátrapa más allá del estrecho círculo de funcionarios que se ocupaban de los asuntos de las provincias septentrionales. Era la periferia, aunque importante, pero lejana del centro del poder y la vida cortesana. ¿Qué permitió entonces al sátrapa de esta lejana y no tan céntrica región, Codomano, ascender finalmente al trono persa y convertirse en Darío III? La información sobre este intrigante período de su vida la obtenemos, como ya se ha dicho, principalmente de fuentes griegas y romanas considerablemente posteriores, que no siempre son imparciales ni completas. Sin embargo, el cuadro general se perfila con bastante claridad. Se sabe que un papel clave, si no decisivo, en la ascensión de Darío Codomano lo desempeñó uno de los cortesanos más influyentes de la época, un eunuco llamado Bagoas. Bagoas era de origen egipcio, lo cual es interesante en sí mismo. La concepción actual de un eunuco exclusivamente como guardián del harén, un sirviente castrado desprovisto de toda ambición, excepto la de complacer a su señor, dista mucho de la verdad histórica, especialmente en el antiguo Oriente. Por supuesto, el servicio en el harén, donde se encontraban las esposas y concubinas del rey, ofrecía ciertas ventajas. Precisamente a través del harén, mediante la estrecha comunicación con las mujeres de la familia real y a veces con el propio gobernante en su entorno no oficial, era más fácil acercarse a la persona del soberano, establecer con él relaciones personales de confianza, y esto, a su vez, abría el camino a la obtención de un enorme peso e influencia políticos. Los eunucos a menudo se convertían en consejeros de confianza, tesoreros, diplomáticos e incluso generales. Su condición física, que les privaba de la posibilidad de tener herederos legítimos propios, a veces los hacía parecer a los ojos del gobernante sirvientes más fiables, que no aspiraban a fundar su propia dinastía. Tampoco es de extrañar la aparición en la persona real de un egipcio, y no un persa, en una posición tan influyente. A veces los gobernantes confiaban más en los extranjeros, que en el centro del imperio tenían un mínimo de contactos personales, clanes familiares e intereses egoístas relacionados con la aristocracia local. Tal persona parecía menos involucrada en las intrigas internas de la nobleza persa. Bagoas no era un simple cortesano. De hecho, ocupaba el cargo de primer ministro o visir en la corte persa durante el reinado de Artajerjes III y su hijo Arses. Era un hombre de enorme poder, un maestro de las intrigas palaciegas, que tenía en sus manos muchos hilos del gobierno del imperio. Y fue precisamente Bagoas, según informan las fuentes, quien organizó la eliminación del predecesor de Darío III en el trono, el joven rey Arses, también conocido como Arx u Oarses. Arses era hijo de Artajerjes III, y su reinado resultó ser muy breve. Estuvo en el poder solo unos 2 años, desde el 338 hasta el 336 antes de nuestra era. Bagoas logró, actuando, según algunas fuentes, a través del médico de la corte, envenenar a Arses y a sus hijos, despejando así el camino para su protegido. Es significativo que el reinado de Darío III, que comenzó con un crimen tan sombrío como el asesinato del rey legítimo, aunque cometido por manos ajenas, pero con su conocimiento y en su interés, estuviera como marcado por el sello de la tragedia. Estuvo plagado de una cadena de fechorías, intrigas, errores, y finalmente llegó a un final absolutamente catastrófico. Probablemente, Bagoas, este cortesano experimentado y ávido de poder, al ayudar a Codomano, sátrapa de Armenia, a ocupar el trono vacante, tenía planes de largo alcance. Probablemente creía que el verdadero gobernante del imperio sería él mismo, un político experimentado que conocía todas las entradas y salidas del palacio, y no un sátrapa provincial que había pasado muchos años lejos de la capital y sus complejas intrigas. Codomano, que adoptó el nombre de trono Darío III, pudo parecerle a Bagoas una figura cómoda y manejable, y en la propia naturaleza de Darío III, tal como se manifestó más tarde,
sin duda había algo que podía permitir a Bagoas hacer tales cálculos. Los historiadores señalan en Darío una cierta inconsistencia, una tendencia a las vacilaciones, frecuentes cambios de decisión, lo que pudo ser percibido por un intrigante experimentado como debilidad de carácter y maleabilidad. Y sin embargo, si Bagoas realmente contaba con el papel de eminencia gris junto al nuevo rey, se equivocó cruelmente. El nuevo gobernante, Darío III, quizás no poseía la voluntad de hierro ni el pensamiento estratégico de su gran tocayo, Darío I, pero no tenía ninguna intención de ser una marioneta en manos del todopoderoso eunuco. Se deshizo de Bagoas muy rápida y decididamente, poco después de su ascensión al trono. Según una versión, Darío, al enterarse de que Bagoas también preparaba veneno para él, obligó al propio eunuco a beber la poción envenenada. Al mismo tiempo, se anunció a bombo y platillo que Bagoas era un regicida, culpable de la muerte de Arses, y a los asesinos, como se sabe, hay que castigarlos, especialmente si son asesinos de reyes. Así, Darío III se libró de su peligroso benefactor, demostrando que tenía la intención de gobernar de forma independiente. Este episodio, sin embargo, subraya una vez más la atmósfera de sospechas, traiciones y crueldad que reinaba en la corte persa en vísperas del enfrentamiento con Alejandro Magno. Al ocupar el trono y afirmar su poder, Darío III comenzó a disfrutar activamente de todos los beneficios de su nueva y alta posición. Si antes, siendo sátrapa, sin duda vivía con holgura, ahora se le abrían posibilidades verdaderamente ilimitadas de lujo y placeres que podía ofrecer la corte real persa, famosa por su esplendor en todo el mundo antiguo. Y Darío, según el testimonio de autores antiguos, se aficionó muy rápidamente a este lujo refinado y suntuoso, que se convirtió en parte inseparable de la imagen del soberano oriental. Es revelador el relato que cita el famoso biógrafo griego antiguo Plutarco en la vida de Alejandro Magno. Después de una de las batallas, presumiblemente después de la batalla de Isos, cuando Darío huyó apresuradamente, dejando su campamento, Alejandro Magno capturó su tienda personal. Lo que los macedonios vieron allí asombró incluso a ellos, acostumbrados al botín de guerra. En la tienda de Darío encontraron innumerables vasijas, jarras, cuencos, copas y frascos para ungüentos y perfumes, todo hecho con maestría de oro puro y metales preciosos. El aire estaba impregnado de un asombroso olor a hierbas aromáticas caras, aceites y otros perfumes. La tienda real, o más bien, todo un complejo de tiendas, asombraba por sus dimensiones, el esplendor de su decoración interior, el lujo de los lechos y las mesas cubiertas de manjares exquisitos. Al ver todo este esplendor, Alejandro, asombrado, según dicen, miró a sus amigos y compañeros de armas y pronunció una frase que se hizo célebre. Esto, al parecer, es lo que significa reinar. Esta escena ilustra vívidamente el nivel de confort y lujo al que estaba acostumbrado el rey persa y que tanto contrastaba con la vida de campaña del ejército macedonio. Darío III tenía una esposa, la reina Estatira, a quien las fuentes describen como una mujer de asombrosa belleza. El mismo Plutarco, con cierta ingenuidad infantil, propia de muchos autores antiguos, escribe sobre ella que era la más bella de todas las reinas. Estatira acompañaba a Darío en sus campañas, como era costumbre entre los reyes persas, y su destino, al igual que el de otros miembros de la familia real, resultó trágico. Darío y Estatira tuvieron hijos. Su hijo mayor, cuyo nombre no se conoce con exactitud, pero presumiblemente también podría haberse llamado Oco o Arsames, moriría al comienzo mismo de la guerra con el ejército macedonio, en la batalla del río Gránico en Asia Menor. El hijo menor, aún un niño, junto con su madre, su abuela Sisigambis y las dos hijas adultas de Darío, Estatira la joven y Tripetis, sería capturado por Alejandro Magno después de la batalla de Isos. El destino de estas cautivas reales se convertiría en objeto de numerosos relatos y leyendas.
y con una de las hijas de Darío, Estátira la joven. Posteriormente, en señal de reconciliación y fusión de las élites persa y macedonia, se casaría el propio Alejandro Magno durante la famosa boda masiva en Susa. Las riquezas de Darío III, al igual que las de todo el imperio persa, eran verdaderamente incalculables y estimulaban la imaginación de sus contemporáneos. Alejandro Magno, al conquistar Persia, se llevó de sus capitales, Susa, Persépolis, Ecbatana y otros tesoros tal increíble cantidad de oro, plata, piedras preciosas, telas caras y obras de arte, que para transportar este botín se necesitaron miles y miles de mulos y camellos. En términos de unidades de medida modernas, eran muchas y muchas toneladas de metales preciosos y tesoros. Para hacerse una idea de la magnitud, basta decir que cuando Alejandro comenzó su gran campaña oriental, en su tesoro, según algunos datos, solo había unos 70 talentos de plata, una suma considerable, pero no comparable con lo que le esperaba. En Persia, en cambio, obtuvo decenas de miles de talentos. Un talento era una unidad de peso y monetaria, equivalente aproximadamente a 26 o 30 kilogramos de plata u oro. Pueden imaginarse qué montañas de tesoros obtuvo el conquistador macedonio. No es de extrañar que durante muchos siglos posteriores en Oriente pervivieran leyendas sobre las incalculables riquezas de Darío, sobre los tesoros que escondió, que en vano buscarían aventureros y buscadores de fortuna. En realidad, la mayor parte de estos tesoros fue capturada y puesta en circulación por Alejandro, lo que, por cierto, provocó un considerable auge económico en el mundo helenístico, pero también inflación. El rey persa, Darío III, a pesar de todas las debilidades que se le atribuyen, tenía una idea bastante clara de la magnitud del enorme imperio que había heredado de sus antepasados. No era un gobernante ignorante, encerrado en los muros de su palacio. Gracias a un desarrollado sistema de caminos, un servicio postal creado ya por Darío I y un flujo constante de informes de los sátrapas, los reyes persas poseían información bastante precisa sobre la geografía de sus dominios y los países vecinos. Darío III conocía la geografía del mundo considerablemente mejor que, digamos, la gente de la Edad Media europea, quienes, partiendo de Francia o Inglaterra, en una cruzada hacia Oriente, a menudo no tenían la menor idea de dónde exactamente y a qué distancia se encontraba Jerusalén, confiando en rumores y mapas muy aproximados. El imperio persa estaba bien estudiado por sus propios administradores, mercaderes y viajeros. Se habían elaborado listas de los pueblos que habitaban el imperio, descripciones de las provincias e itinerarios de viaje. Por lo tanto, Darío, a diferencia de algunos de sus colegas posteriores de otras épocas, tenía una idea bastante clara del tamaño de su imperio y de los recursos de los que disponía. Mientras Darío III se asentaba en el trono persa, disfrutaba del lujo e intentaba consolidar su poder tras las intrigas de Bagoas. Desde el oeste, desde Macedonia, ya se cernía una tormenta. Al trono macedonio, prácticamente al mismo tiempo que Darío, en el mismo 336 antes de nuestra era, ascendió el joven, ambicioso y lleno de energía Alejandro, hijo de Filipo II. Solo tenía 20 años, y ya 2 años después de su ascensión al trono, en el 334 antes de nuestra era, Alejandro, tras completar la unificación de Grecia bajo su égida y sofocar los últimos focos de resistencia, declaró la guerra al imperio persa. Así comenzó el gran enfrentamiento que cambiaría el mapa del mundo antiguo. Durante este agotador y trágico enfrentamiento para él, Darío III cometió numerosos errores, tanto estratégicos como tácticos, y posiblemente también psicológicos. Él, al igual que sus predecesores en el trono persa, temía con razón, y no sin motivo, al padre de Alejandro, el rey Filipo II de Macedonia. Filipo fue un destacado político y general de su tiempo. Era un gobernante fuerte, decidido y a veces rudo, llegado del norte de la península balcánica
y que logró en un período relativamente corto someter a una Grecia fragmentada y debilitada por guerras intestinas. Los persas comprendían perfectamente que Filipo, al unificar el potencial militar de Macedonia y Grecia, no se detendría en lo logrado. Sospechaban que preparaba una gran campaña hacia Oriente, con el pretexto de vengar la destrucción de los templos griegos durante las guerras greco-persas de 150 años antes, pero en realidad por fama, botín y la expansión de sus dominios. Y los persas, naturalmente, querían eliminarlo para evitar esta invasión. Filipo II fue asesinado en el 336 antes de nuestra era durante unas festividades en Egas, la capital de Macedonia, en circunstancias muy misteriosas. El asesino fue un joven guardaespaldas llamado Pausanias. Aunque la versión oficial relacionaba el asesinato con una venganza personal, muchos historiadores, tanto antiguos como modernos, sospechan que el oro persa y las intrigas de la corte persa no fueron ajenos al asunto. La eliminación de un enemigo tan peligroso como Filipo les pareció a los persas una gran suerte. Pero, ¿quién podía imaginar entonces que deberían temer aún más, mucho más, a su hijo Alejandro, de 18 años, casi un joven? En aquel momento ni siquiera había plena seguridad de que fuera precisamente Alejandro quien sucedería a su padre en el trono macedonio, ya que Filipo tenía otros parientes, y el propio Alejandro mantenía relaciones tensas con su padre, poco antes de su muerte. Darío III, al ascender al trono aproximadamente al mismo tiempo que moría Filipo, al parecer consideró que el asesinato del rey macedonio había librado a su imperio de una invasión inminente desde el oeste. Probablemente decidió que Macedonia se sumiría ahora en luchas internas, en la pugna por el poder, y no tendría tiempo para campañas orientales. Además, en el 335 antes de nuestra era, es decir, un año antes del inicio de la gran campaña de Alejandro, el joven rey macedonio, ocupado en sofocar rebeliones en Tracia e Iliria, así como en la ciudad griega de Tebas, retiró, de Asia Menor, a su mejor y más experimentado general, Parmenión, quien con una avanzadilla ya había comenzado acciones militares contra los persas. Darío y sus consejeros interpretaron este movimiento de forma completamente errónea. Decidieron que Alejandro, al enfrentarse a dificultades en los Balcanes, había renunciado a los planes de su padre y no iría hacia el este. Los sátrapas de Asia Menor, las provincias occidentales del imperio persa, que limitaban con el mundo griego, informaban alegremente al rey en Susa que habían expulsado con éxito a Parmenión y a sus macedonios, y que ahora en la costa todo estaba tranquilo y bajo control. Un sátrapa es un sátrapa para eso, para, creando una apariencia de lealtad infinita, casi servil, a su señor, al mismo tiempo halagarlo constantemente y a menudo mentirle descaradamente, traicionándolo así, en esencia. En este caso concreto, los sátrapas de Asia Menor, muy probablemente, engañaban a Darío, minimizando la amenaza de Alejandro, para que él, temiendo una invasión desde el oeste, no comenzara a fortalecer demasiado activamente la costa de Asia Menor, no enviara allí nuevas tropas, ni reforzara su control sobre sus tierras, lo que podría limitar su propio poder e ingresos. Aseguraban al rey que todo estaba perfecto, que el joven advenedizo macedonio no representaba un peligro serio. En realidad, Alejandro había llamado a Parmenión precisamente para completar los últimos preparativos para la gran campaña y llevar consigo al experimentado general como principal consejero. Y Darío III, engañado por estos informes tranquilizadores, en esencia no hizo nada, mostrando una fatal negligencia. Y esto, a pesar de que los opositores políticos de Alejandro huidos de Grecia, que habían encontrado refugio en la corte persa, como, por ejemplo, el orador ateniense Demades o el rey espartano Agis III, le advertían sobre las verdaderas intenciones y capacidades del joven rey macedonio. Intentaban convencer a Darío de que Alejandro era peligroso, decidido
y que sin duda continuaría la obra de su padre. Es más, previando en esta gran ilusión sobre los verdaderos planes y la fuerza de Alejandro, Darío, como informan algunas fuentes, le escribía cartas con aire de suficiencia y arrogancia. En una de esas misivas, supuestamente se dirigía a Alejandro como a un joven insensato y declaraba: «Envejecerás y morirás en el tiempo que necesitarás solo para recorrer todos mis dominios, por no hablar de conquistarlos. Es más, cegado por su orgullo y subestimación del enemigo, incluso dio órdenes a sus sátrapas en Asia Menor de capturar vivo a Alejandro sin falta, si de repente se atrevía a arriesgarse y aparecer con su ejército en Persia. Capturarlo, como a un bandido cualquiera, y llevarlo encadenado a Susa, ante el tribunal del rey persa. Qué amarga decepción le esperaba. En la primavera del 334 antes de nuestra era, Alejandro Magno, tras completar todos los preparativos, inició su legendaria campaña en Asia. Las fuerzas que llevaba consigo, a primera vista, parecían muy pequeñas, especialmente en comparación con los recursos humanos y materiales, aparentemente inagotables, del vasto imperio persa. Alejandro tenía unos 30.000 infantes, incluyendo la famosa falange macedonia, y aproximadamente 4.500, máximo 5.000 jinetes, mientras que los persas solo en las satrapías de Asia Menor, según algunas estimaciones, tenían bajo las armas unos 40.000 guerreros, en su mayoría mercenarios y milicias locales, y si fuera necesario, Darío, movilizando fuerzas de todo su inmenso imperio, podría haber presentado un ejército de 100.000, e incluso más, guerreros. La superioridad numérica estaba claramente del lado de los persas. Los macedonios y sus aliados griegos cruzaron el Helesponto, así llamaban los antiguos griegos al estrecho de los Dardanelos, una estrecha barrera de agua que separa Europa y Asia. Este cruce en sí mismo fue una empresa audaz, ya que la flota persa dominaba el mar. La primera gran batalla entre el ejército de Alejandro y las fuerzas persas tuvo lugar poco después del desembarco, en mayo del 334, antes de nuestra era, a orillas del pequeño río Gránico, que desemboca en el mar de Mármara, en el noroeste de Asia Menor. El propio Darío III no participó en esta batalla. Permaneció en la capital creyendo que sus sátrapas y generales se las arreglarían con el muchacho macedonio. El ejército persa en el Gránico estaba comandado por un consejo de sátrapas de Asia Menor, entre los que destacaba Arsites, sátrapa de la Frigia helespóntica. Un papel importante en el mando también lo desempeñó el general mercenario griego Memnón de Rodas, quien había huido de Grecia y se había puesto al servicio del rey persa. Memnón era un general experimentado y previsor. En general, aconsejó a los sátrapas persas que no aceptaran inmediatamente una batalla general con Alejandro. Su plan era más astuto y cauteloso: utilizar la táctica de tierra quemada, destruir todas las provisiones y el forraje en el camino del ejército macedonio, evitar grandes enfrentamientos, atraer al enemigo al interior de la desértica y poco poblada Asia Menor, donde su ejército, sufriendo escasez de alimentos y agua, se debilitaría gradualmente. Y mientras tanto, la flota persa podría cortar las comunicaciones de Alejandro con Grecia e incluso intentar levantar una rebelión en la propia Hélade. Era una estrategia razonable, que podría haber creado serios problemas para Alejandro. Pero esta inteligente táctica, propuesta por Memnón, no fue aceptada por la mayoría de los sátrapas persas. Ellos, jactándose de su superioridad numérica y temiendo la ira real por la devastación de sus propias tierras, insistieron en una batalla inmediata. Y los persas, que tenían una considerable superioridad numérica, especialmente en caballería, sufrieron una aplastante derrota en el Gránico. La falange macedonia y la caballería de los etairos, encabezadas por el propio Alejandro, quien participó personalmente en las refriegas más encarnizadas y estuvo a punto de morir, demostraron su superioridad en táctica, entrenamiento y espíritu de combate. Como resultado de la batalla del Gránico,
Darío perdió una parte considerable de su ejército estacionado en Asia Menor. Las pérdidas persas fueron enormes, mientras que los macedonios perdieron solo unas pocas decenas de guerreros. En la batalla murió uno de los hijos de Darío III, que luchaba en las filas de la nobleza persa. También murieron muchos nobles persas, incluyendo varios sátrapas. Entre ellos se encontraba el yerno de Darío, el sátrapa de Lidia e Jonia, llamado Espitridates, quien antes de su muerte, según se informa, logró asestar un golpe de espada al propio Alejandro, pero el casco salvó al rey macedonio. En este momento crítico, cuando Espitridates ya alzaba la espada para un segundo golpe mortal, el hermano de leche de Alejandro Magno, Clito el Negro, uno de los comandantes de la caballería de los etairos, se acercó y le cortó la mano a Espitridates, salvando así la vida de su rey. Este Clito, fiel compañero de armas de Alejandro, más tarde, ya durante la campaña en el interior de Asia, en Bactria o Sogdiana, sería asesinado por el propio Alejandro en una riña de borrachos. Alejandro, enfurecido, atravesó con una lanza a Clito, el hombre que le había salvado la vida 2 veces en el campo de batalla. Tales fueron las trágicas vicisitudes del destino y las costumbres de aquella época. Según todos los indicios, Darío III, al recibir la noticia de la derrota de su ejército en el Gránico, no lo consideró el comienzo de una gran tragedia nacional. Lo más probable es que lo percibiera como un error desafortunado, un malentendido local, y quizás culpó de ello a sus sátrapas y generales negligentes. Todavía no era consciente de la magnitud de la amenaza que representaba Alejandro. En lugar de movilizar inmediatamente todas las fuerzas del imperio y prepararse para un enfrentamiento decisivo, Darío apostó por otro método de lucha política, típicamente oriental, como se consideraba entonces. Decidió eliminar al enemigo mediante un asesino a sueldo. Su elección recayó en un tal Alejandro de Lincestis. Este hombre era un noble macedonio de la región de Lincestis, que no siempre había sido leal a los reyes macedonios. Alejandro de Lincestis comandaba la caballería tesalia de Alejandro Magno, una de las unidades de élite. Darío, a través de sus agentes, entabló negociaciones secretas con él. Por el asesinato del rey macedonio, se le prometió una enorme recompensa: 1000 talentos de oro, lo que constituía una suma colosal. Y, además, el rey persa le prometió apoyo para tomar el trono macedonio. Alejandro de Lincestis, al parecer, estaba dispuesto a cometer este grave crimen: asesinar a su rey y benefactor. Sin embargo, la conspiración fue descubierta. Un espía o desertor persa capturado por los macedonios reveló bajo tortura todo el plan de Darío y nombró al traidor. El comandante de la caballería tesalia, Alejandro de Lincestis, fue arrestado inmediatamente y puesto bajo custodia. Sin embargo, Alejandro Magno no organizó un juicio ruidoso ni una ejecución inmediata. No quería una amplia publicidad de este suceso, no deseando demostrar a todos, y especialmente a sus guerreros y aliados griegos, cuán compleja y tensa era la situación en su propio ejército, que incluso, entre sus más cercanos colaboradores, podían encontrarse traidores. Por lo tanto, la información sobre esta conspiración y el destino de Alejandro de Lincestis desapareció, por así decirlo, durante algún tiempo. Lo mantuvieron bajo arresto varios años, y solo más tarde, ya en Bactria, cuando se descubrió otra conspiración, la llamada Conspiración de los Pajes, Alejandro de Lincestis fue finalmente juzgado y ejecutado. Darío, en cambio, al enterarse del fracaso de su plan para eliminar a Alejandro, probablemente volvió a decidir que había sido solo una casualidad, otro contratiempo, pero no un motivo para cambiar su estrategia general. Es cierto que ahora Darío se enfrentaba a un grave problema: la ausencia de un comandante en jefe verdaderamente talentoso y con autoridad, capaz de dirigir todas las fuerzas persas y hacer frente a Alejandro. Tras la derrota en el Gránico y la posterior muerte por enfermedad de Memnón de Rodas, quien había logrado desplegar activas operaciones en el mar y en la retaguardia de los macedonios,
A los persas no les quedaba ningún general de su talla. En este momento, otro griego al servicio de Persia pasó a primer plano. Caridemo, ateniense de origen. Caridemo era un experimentado general mercenario. Había sido exiliado de Atenas por orden de Alejandro Magno tras la destrucción de Tebas, y había encontrado refugio en la corte persa. Estaba dispuesto a dirigir el ejército persa, y le propuso a Darío su plan de guerra, que, según algunas fuentes, también se basaba en una táctica defensiva y en el uso de las ventajas del vasto territorio de Persia. Sin embargo, Darío recibió una denuncia contra Caridemo de sus sátrapas y nobles cortesanos, quienes envidiaban la influencia del griego extranjero y temían su ascenso. Acusaron a Caridemo de preparar supuestamente una traición o de ser desleal al rey persa. Darío, siendo desconfiado e indeciso, como un verdadero gobernante oriental acostumbrado a las intrigas, creyó a los delatores y ordenó, por si acaso, ejecutar a Caridemo. Este acto privó a Darío, posiblemente, del último general talentoso capaz de organizar una resistencia eficaz. Al ir a la ejecución, Caridemo, según cuenta la leyenda, pronunció una terrible profecía dirigida a Darío. Sus palabras sonaron más o menos así: «Pagarás cruelmente por lo que injustamente me has hecho, y la retribución será la pronta pérdida de tu reino». Probablemente, esta maldición de muerte sea solo una leyenda inventada posteriormente, destinada a subrayar la injusticia de Darío y la inevitabilidad de su futura catástrofe. Pero, de una forma u otra, el reino de Darío III realmente estaba condenado. Con cada día que pasaba, con cada decisión errónea, se acercaba cada vez más a su trágico final. Su enorme imperio, aparentemente indestructible, se resquebrajaba por todas partes. Darío tomaba algunas decisiones y luego las cancelaba inmediatamente bajo la influencia del momento o de los consejos de sus allegados. Dudaba, vacilaba. Evidentemente, no era capaz de actuar con la misma rapidez, decisión y determinación que su joven y genial oponente Alejandro Magno. Alejandro siempre sabía exactamente lo que quería e iba hacia su objetivo sin detenerse ante nada. Darío, en cambio, a menudo parecía desconcertado, sin saber a qué aferrarse. Estas constantes vacilaciones suyas, su indecisión, su incapacidad para elegir el rumbo correcto y seguirlo con firmeza, permiten a algunos historiadores establecer analogías bastante lejanas, pero curiosas. Por ejemplo, a veces se compara incluso a Darío III con el último emperador ruso, Nicolás II, quien también en un momento crítico para su país demostró una fatal indecisión, susceptibilidad a las influencias e incapacidad para reaccionar adecuadamente a una situación que cambiaba rápidamente, lo que finalmente condujo al colapso del imperio. Darío III, al parecer, creía sobre todo en la magia de los números, en la colosal chislennos de su ejército, en el poder inagotable de su vasto estado. Esperaba poder simplemente aplastar a los macedonios con la masa, si reunía todas las fuerzas de su imperio. Cometió otro grave error cuando decidió dirigir personalmente el ejército en la batalla decisiva. ¿Por qué lo hizo, sin tener suficiente experiencia como general? Quizás lo impulsó un sentido del deber real, el deseo de animar a los guerreros con su presencia, o quizás temía confiar un ejército tan enorme a cualquier otra persona. O quizás lo impulsó un sueño que tuvo la víspera. Soñó con la famosa falange macedonia, esa temible formación de batalla compuesta por varias, generalmente 6 o más, filas de hoplitas pesadamente armados, los sarisóforos, que portaban largas lanzas, las sarisas. Además, las lanzas de los guerreros de las filas traseras eran considerablemente más largas que las de los delanteros, de modo que varias filas de lanzas se extendían simultáneamente hacia adelante, creando una muralla de acero infranqueable. En las últimas filas, las sarisas podían alcanzar los 5 o 6 metros de longitud. Esta formación única y eficaz fue ideada y perfeccionada por el padre de Alejandro, Filipo II. Pues bien, en el sueño de Darío,
esta falange macedonia estaba envuelta en llamas brillantes, y el propio Alejandro Magno, vestido con ropas modestas, le servía a él, Darío, como un esclavo. Luego entraba en algún templo, y allí desaparecía misteriosamente. Los complacientes sacerdotes y intérpretes de sueños de la corte, siempre dispuestos a decirle al rey lo que quería oír, interpretaron inmediatamente este sueño como una garantía indudable de la futura victoria de Darío. Las llamas que envolvían la falange eran su perdición. Alejandro, sirviendo a Darío, era su humillación y sumisión, y la desaparición en el templo, su pronta muerte. Animado por tal interpretación, Darío, probablemente, se reafirmó aún más en su decisión de dirigir personalmente las tropas a la batalla. Y así, en el 333 antes de nuestra era, un año después de la batalla del Gránico, tuvo lugar la segunda gran batalla de esta guerra, la famosa batalla de Isos. Ya no se libró en los confines del imperio, sino en las profundidades de Asia, en una estrecha llanura costera en Cilicia, en el sureste de la actual Turquía, entre los montes Amanus y el mar Mediterráneo. Y aquí Alejandro Magno demostró de nuevo, ya por segunda vez, de forma palpable, que no con un número abrumador de guerreros, sino con el alto talento militar del general, la maniobrabilidad de las tropas, su entrenamiento, disciplina y valor, puede conquistar la victoria incluso sobre un enemigo considerablemente superior en número. El ejército de Alejandro avanzaba hacia el sur, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, en dirección a Fenicia y Egipto. Al enterarse de que a su retaguardia, llegando desde el este, a través de pasos de montaña, había salido el innumerable ejército de Darío III, cortándole las vías de suministro y retirada, Alejandro no se desconcertó. Inmediatamente dio media vuelta a su ejército y marchó decididamente al encuentro del peligro, al encuentro del rey persa. Darío, quien, como ya se ha dicho, no era un general talentoso, cometió aquí un grave error táctico. Su enorme ejército, que contaba, según algunas estimaciones, con cientos de miles de guerreros, necesitaba para su despliegue y maniobra un campo vasto y amplio, donde pudiera utilizar su superioridad numérica y flanquear al enemigo. Pero él mismo, por inexperiencia o por consejo de sus allegados, condujo a su ejército a un espacio estrecho y reducido del valle del río Pinar, encajonado entre las montañas y el mar. Este lugar no era en absoluto adecuado para las acciones de las grandes masas de caballería e infantería de las que disponía. Aquí su superioridad numérica quedó prácticamente anulada, y en esta angostura, donde el enorme ejército persa no podía desplegarse ni actuar con eficacia, comenzó una verdadera carnicería. Es importante señalar también que los macedonios y sus aliados griegos lucharon con mucha más furia y entrega. Eran veteranos curtidos en batalla, que luchaban bajo el mando de su amado y genial rey. El ejército persa, en cambio, aunque contaba con guerreros valientes, por ejemplo, mercenarios griegos, en gran parte estaba compuesto por hombres reclutados a la fuerza, representantes de las más diversas tribus y pueblos sometidos por los persas. ¿Qué les importaba este Darío? ¿Por qué debían morir? No tenían ninguna idea unificadora, ningún alto impulso patriótico, y Alejandro, por el contrario, inculcaba constantemente a sus guerreros: nosotros, los ilustrados griegos y macedonios, vamos a Oriente no solo por el botín, vamos a vengar a los persas por las antiguas ofensas, por la destrucción de nuestros santuarios. Llevamos a estas tierras bárbaras, según ellos, la luz de la gran cultura y civilización helénica. Esta preparación ideológica, sin duda, desempeñó su papel. Durante la propia batalla de Isos, Darío III, como correspondía a un rey persa, se encontraba en el centro de su ejército, en un alto carro de combate, desde donde podía observar el curso de la batalla y dar órdenes. Alejandro, al divisar el carro real, con su caballería de choque de los etairos, se lanzó furiosamente directamente hacia él, buscando decidir el resultado de la batalla de un solo golpe: matar o capturar al rey persa. En este desesperado ataque,
Alejandro incluso fue herido en el muslo, pero esto no lo detuvo. Darío, en cambio, al ver cómo la caballería macedonia rompía las filas de su guardia y se acercaba a él, mostró cobardía. Su carro se atascó, no podía moverse, porque todo a su alrededor estaba cubierto de cuerpos de guerreros y caballos muertos y heridos. Y entonces Darío, sin esperar el resultado de la batalla, bajó del carro, abandonando en él sus insignias reales, manto, arco y escudo, montó en un caballo que le trajeron y huyó apresuradamente del campo de batalla, salvando su vida. Así actuó por primera vez, pero, ay, no por última. Resulta especialmente sorprendente e indignante, desde el punto de vista de las nociones de honor de entonces, e incluso de las actuales, que en la huida presa del pánico abandonara a merced del vencedor a toda su familia. A su madre Sisigambis, a su bella esposa Estatira, a su pequeño hijo heredero y a sus 2 hijas adultas y hermosas. Todos ellos, junto con un enorme convoy y tesoros, cayeron prisioneros de Alejandro Magno. Este acto de Darío, huir del campo de batalla y abandonar a su familia, infligió un daño irreparable a su reputación como rey y guerrero, tanto a los ojos de sus propios súbditos como a los de su enemigo. Algún tiempo después de la batalla de Isos, Darío, algo recuperado del impacto y habiendo reunido los restos de su ejército destrozado, se dirigió a Alejandro con una carta. Todavía no se consideraba completamente derrotado. Ofrecía a Alejandro paz y amistad. Estaba dispuesto a hacer concesiones significativas e incluso, en esencia, a compartir con él el poder en su vasto imperio, con tal de recuperar a su familia y conservar al menos una parte de sus dominios. En el relato de uno de los historiadores romanos, Quinto Curcio Rufo, la respuesta de Alejandro a esta primera carta de Darío suena orgullosa, audaz e intransigente. Alejandro escribió aproximadamente lo siguiente: Tú, Darío, con la ayuda de las intrigas del eunuco Bagoas, mataste al rey legítimo Arses y tomaste el poder en Persia, injusta, pérfida y contrariamente a todas las leyes y costumbres persas. Manifestaste injusticia y crueldad hacia los propios persas, tus súbditos. Enviaste cartas indignas y falsas a los helenos, mis aliados, incitándolos a la guerra conmigo y a la violación de la paz. Enviaste a los helenos enormes sumas de dinero, y tus embajadores intentaron sobornar a mis partidarios y amigos, y trataron de destruir la paz y el orden que gracias a mis esfuerzos y los de mi padre, reinaban en la Hélade. No vine a tu tierra como agresor, sino como vengador de las ofensas infligidas por los persas a los griegos, y vencí en batalla abierta primero a tus sátrapas y estrategas, y ahora a ti mismo y a tu ejército, y poseo esta tierra por derecho de conquista, porque los propios dioses me la entregaron. Recuerda, Darío, ahora soy el señor de toda Asia, y cuando en el futuro me escribas, escríbeme como al rey de toda Asia, a tu soberano, y no te dirijas a mí como a un igual. Si quieres disputar mi derecho al poder, ven y lucha, no huyas. Te esperaré, donde quiera que estés. En esta correspondencia áspera y arrogante, si realmente tuvo lugar tal como la transmiten los autores antiguos, se reflejó todo el grandioso enfrentamiento ideológico y psicológico entre el joven líder del nuevo y ascendente mundo europeo, occidental, seguro de su estrella, y el último representante de la antigua dinastía aqueménida, quien, quizás, aún no era plenamente consciente de la profundidad de su perdición y la magnitud de la catástrofe que había golpeado a su imperio. La lucha de Darío y Alejandro no es solo la guerra de 2 reyes, es otro encuentro trascendental entre Oriente y Occidente, que a lo largo de toda la historia mundial a veces se acercan e interactúan, a veces chocan en encarnizados conflictos, influyéndose mutuamente de alguna manera, enriqueciéndose o destruyéndose, y luego vuelven a separarse para, después de un tiempo, encontrarse de nuevo. A pesar de una respuesta tan orgullosa de Alejandro, Darío no abandonó los intentos de llegar a un acuerdo.
envió a Alejandro una segunda embajada con ofertas aún más generosas. Esta vez, Darío ofrecía a Alejandro como rescate por su familia una enorme suma: 10.000 talentos de oro. 10.000 talentos son aproximadamente 260 toneladas, o incluso más, de oro puro, una fortuna colosal para aquellos tiempos. Además, Darío estaba dispuesto a ceder a Alejandro todas sus tierras y provincias situadas al oeste del río Éufrates. Es decir, prácticamente le entregaba toda Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y parte de Arabia, territorios enormes y riquísimos. Para sí mismo pedía conservar la parte oriental del imperio, propiamente Persia, Media, Bactria y otras tierras más allá del Éufrates. Y además, en señal de futura paz, amistad y sólida alianza, Darío ofrecía a Alejandro la mano de su hija mayor, la bella Estatira, la joven, y lo reconocía como rey igual a él. Cuando los embajadores de Darío entregaron este mensaje en el campamento de Alejandro y fue leído en el Consejo de Guerra, el viejo y experimentado general Parmenión, principal consejero militar de Alejandro, aquel mismo a quien Darío tanto había subestimado al comienzo de la guerra, después de escuchar estas generosas ofertas, pronunció su famosa frase. Dijo: «Si yo fuera Alejandro, aceptaría estas condiciones y haría la paz». A esto siguió la no menos famosa, orgullosa y ambiciosa respuesta del joven Alejandro: «Juro por Zeus que yo también haría lo mismo si fuera Parmenión, pero yo soy Alejandro». Con esta respuesta, Alejandro dejaba claro que sus objetivos eran mucho más ambiciosos que simplemente obtener un rescate o una parte del territorio persa. Aspiraba a la conquista completa de todo el imperio persa, y posiblemente de todo el mundo conocido. No quería ser simplemente un rey rico, quería ser el mayor conquistador de la historia. También le escribió a Darío en respuesta que, en cuanto a su hija, podía casarse con ella incluso sin el consentimiento de su padre, ya que ahora era su prisionera, y él mismo decidiría su destino. Las negociaciones volvieron a estancarse. La guerra debía continuar hasta la derrota total de una de las partes. Algún tiempo después de estas fallidas negociaciones, mientras Alejandro continuaba su campaña, asediando las ciudades fenicias de Tiro y Gaza, llegó una trágica noticia. La esposa de Darío, la reina Estatira, murió cautiva de los macedonios. Según la versión oficial, difundida por Alejandro y apoyada por algunos historiadores antiguos, murió durante el parto, dando a luz prematuramente. Al mismo tiempo, se subrayaba que Alejandro había mantenido a las cautivas reales en condiciones muy buenas, casi acordes con su rango. No había reducido el número de sus sirvientes y séquito, y había tratado a las mujeres de la familia de Darío, especialmente a su madre Sisigambis y a su esposa Estátira, con el mayor respeto y nobleza caballeresca, no permitiéndose a sí mismo ni a sus guerreros ninguna libertad con ellas. Sin embargo, para Darío, la noticia de la muerte de su amada esposa, y además cautiva del enemigo, fue, sin duda, un golpe durísimo. Se dice que durante mucho tiempo se atormentó dolorosamente con la pregunta de quién era aquel niño, de quién había quedado embarazada Estatira, estando lejos de él. Aunque Plutarco y otros autores aseguran que Alejandro ni siquiera vio una vez a Estatira sin velo, para no ofenderla ni provocar sospechas, la sombra de la duda, probablemente, permaneció en el alma del rey persa. Esta tragedia personal, quizás, quebrantó aún más su espíritu. La última y decisiva batalla entre los ejércitos de Darío III y Alejandro Magno tuvo lugar el 1 de octubre del 331, antes de nuestra era, en Gaugamela. Este lugar se encontraba en una vasta llanura en el norte de Mesopotamia, en la orilla izquierda del río Tigris, cerca de las ruinas de la antigua Nínive, antigua capital del poderoso imperio asirio. Actualmente es territorio del moderno Irak. Para esta batalla, Darío se preparó muy cuidadosamente. Tuvo en cuenta algunos de sus errores pasados.
reunió un ejército verdaderamente innumerable, atrayendo fuerzas de todos los confines de su vasto imperio, aún bajo su control. Autores antiguos, como Arriano o Diodoro Sículo, escriben sobre la fantástica Chislennost del ejército persa en Gaugamela. Hasta 1.000.000 de infantes y varias decenas de miles de jinetes. Los historiadores modernos, por supuesto, consideran estas cifras una fuerte exageración, característica de la historiografía antigua, que buscaba subrayar la grandeza de la victoria de Alejandro. Estimaciones más realistas indican que Darío tenía, probablemente, unos 100, quizás 150.000 guerreros, lo que, de todos modos, superaba considerablemente las fuerzas de Alejandro. El rey macedonio en Gaugamela tenía aproximadamente 40.000 infantes y unos 7.000 jinetes. Darío eligió cuidadosamente el campo de batalla. Era una llanura amplia y llana, ideal para las acciones de su numerosa caballería y carros de combate. Incluso ordenó nivelar y despejar de antemano algunas secciones del campo para que sus carros pudieran atacar sin obstáculos la falange macedonia. Darío tenía unos 200 carros falcados, un arma temible destinada a romper las filas enemigas. Cada uno de estos carros estaba equipado con hoces y guadañas afiladas, sujetas a los ejes de las ruedas y al timón. En su ejército multinacional luchaban guerreros de los más diversos rincones de Asia: persas, medos, bactrianos, sogdianos, sacas, indios, árabes, armenios, capadocios y muchos otros. También tenía 15 elefantes de guerra, traídos de la India, que debían atemorizar a los macedonios y pisotear a su infantería. Esta vez, los guerreros de Darío, al menos muchos de ellos, tenían una razón más importante para una resistencia desesperada que antes. Sabiendo de las anteriores derrotas aplastantes de su rey y de las inexorables victorias de Alejandro, podían suponer, no sin motivo, que si el macedonio vencía también esta vez, avanzaría más hacia el este, hacia sus tierras natales, al corazón mismo de Asia. Por lo tanto, para ellos era una batalla por la supervivencia, por sus hogares y familias. En aquel momento, en vísperas de la batalla de Gaugamela, incluso el propio Alejandro, probablemente, aún no sabía con certeza hasta dónde llegaría en sus conquistas. Aún no había tomado una decisión definitiva sobre si avanzaría más hacia el este, más allá de los límites propiamente dichos del imperio persa, o si se limitaría a su sometimiento. Pero, en cualquier caso, esta vez el ejército de Darío, enorme y heterogéneo, luchó con mucha más energía, tenacidad y furia que antes, especialmente en los flancos. La batalla fue encarnizada y sangrienta, y su resultado permaneció incierto durante mucho tiempo. Y no es casualidad que precisamente esta grandiosa batalla, que se convirtió en la culminación de la guerra, esté reflejada en uno de los mosaicos antiguos más famosos. Se trata del llamado Mosaico de Alejandro, descubierto en el siglo XIX durante las excavaciones en la antigua ciudad romana de Pompeya, sepultada bajo las cenizas del Vesubio. Este magnífico mosaico, datado aproximadamente en el siglo I de nuestra era, es decir, creado varios siglos después de la propia batalla, decoraba el suelo de una de las casas ricas de Pompeya. Actualmente es una joya de la colección del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. En este mosaico, lleno de dramatismo y movimiento, vemos en el centro de la composición la figura de Darío III. De nuevo, como en Isos, aparece en un alto carro de combate, volviéndose hacia atrás con consternación, mientras su auriga intenta sacar los caballos del fragor mismo de la batalla. Hay personas que, lamentablemente, tienden a repetir sus errores pasados, incluso si estos errores ya han conducido a consecuencias catastróficas. Parecería que Darío ya debería haber aprendido por su propia amarga experiencia en la batalla de Isos, que un carro de combate en medio de una batalla moderna para él, contra infantería y caballería maniobrables, es poco eficaz e incluso peligroso para el propio general. Se atasca fácilmente entre los numerosos cuerpos de guerreros caídos y animales muertos,
Se convierte en un buen blanco y priva de movilidad. Pero él, como hombre de Oriente, según le parecía, se inclinaba por la estabilidad, por las tradiciones. Sabía que a un rey persa le correspondía luchar precisamente así, en un carro, en el centro del ejército, como lo habían hecho sus grandes antepasados. Y de nuevo, como en el mosaico, sostiene en sus manos su arco de combate real, que en el combate cuerpo a cuerpo no le sirve de nada y que, a juzgar por todo, nunca utilizó eficazmente. Su figura en el mosaico expresa desconcierto y miedo. Alejandro, en cambio, durante esta batalla decisiva, volvió a demostrar ser un general genial, un maestro de la táctica y la estrategia. Su verdadera fuerza no residía en el dominio personal del arco o la espada, aunque también era un valiente guerrero, sino en su capacidad única para evaluar rápidamente la situación en el campo de batalla, pensar de forma no convencional, tomar decisiones audaces e inesperadas para el enemigo e inspirar a sus guerreros a hazañas. En el momento crítico de la batalla de Gaugamela, cuando su flanco izquierdo bajo el mando de Parmenión contenía con dificultad el embate de las fuerzas superiores de la caballería persa, Alejandro observó una brecha que se había formado en el centro de la formación de batalla persa. Inmediatamente aprovechó esta oportunidad y, al frente de su caballería de choque de los etairos y parte de la falange, se lanzó a esta brecha, golpeando directamente el lugar donde se encontraba Darío con su guardia de inmortales. Y Darío, al ver cómo los macedonios volvían a abrirse paso hacia él, no resistió. Huyó de nuevo del campo de batalla, salvando su vida. Su huida provocó el pánico y la confusión en las filas del ejército persa, que, privado de su líder y viendo su vergonzosa retirada, vaciló y comenzó a desmoronarse. Alejandro organizó una feroz persecución del enemigo destrozado, buscando capturar a Darío y poner fin a la guerra. Pero el rey persa logró escapar también esta vez. Se refugió primero en Arbela, y luego, con un pequeño destacamento de guerreros que le permanecieron fieles, huyó más al este, a Media, a su capital Ecbatana, la actual Hamadán. Desde allí debía intentar abrirse paso aún más hacia el este, a las remotas satrapías de Bactria y Sogdiana, para allí, en los confines de su imperio en ruinas, intentar reunir nuevas fuerzas y continuar la resistencia. Teóricamente, aún le quedaba alguna remota posibilidad, si se tiene en cuenta el enorme tamaño de su imperio y los recursos humanos, aparentemente inagotables, de las provincias orientales. Esto lo comprendía perfectamente también Alejandro. Por eso no le dio respiro a Darío y organizó una persecución vertiginosa, sin escatimar ni a sus hombres ni a sus caballos. A Darío, en su última y desesperada huida, lo acompañaban solo unos pocos sátrapas fieles, entre los que se encontraba Beso, sátrapa de Bactria, y un pequeño destacamento de mercenarios griegos. Los mercenarios griegos, por paradójico que parezca, a menudo conservaban la lealtad por más tiempo que otros a aquel a quien se habían alistado, incluso si la causa de su empleador ya estaba perdida. Valoraban su reputación y consideraban un honor cumplir las condiciones del contrato. Sin embargo, entre los compañeros de Darío maduraba la traición. Uno de los sátrapas, el mismo Beso, quien, por cierto, era pariente lejano de los aqueménidas y él mismo tenía algunos derechos al trono persa, comenzó a convencer al resto del séquito de Darío de que este rey, que ya había huido 2 veces del campo de batalla en pleno fragor del combate, este hombre quebrado y desmoralizado ya no servía para salvar el reino persa. No era capaz de dirigir la lucha, había perdido toda autoridad. Y Beso se propuso a sí mismo como nuevo líder y salvador de la patria. Poco después, Darío fue depuesto por sus propios allegados. Lo capturaron, lo despojaron de las insignias reales. Ahora ya no le rendían ningún respeto. Se convirtió en un prisionero lastimoso y humillado, encadenado, según algunas fuentes, con grilletes de oro. Una última burla a su antigua grandeza. Beso se proclamó nuevo rey con el nombre de trono Artajerjes V,
e intentó organizar la resistencia a Alejandro en las satrapías orientales. Cuando quedó claro que Alejandro, que avanzaba rápidamente con su avanzadilla, estaba a punto de alcanzar a los fugitivos, el destino de Darío quedó sellado. Para que no cayera vivo en manos de Alejandro, y para deshacerse de un rival, simplemente lo apuñalaron o lo hirieron mortalmente con lanzas y lo abandonaron moribundo en el camino. Al parecer, la orden de asesinato la dio personalmente Beso, o él mismo participó en ello, ya que era quien más aspiraba al poder real y no quería que Alejandro pudiera utilizar a Darío prisionero para sus propios fines políticos. Es interesante señalar que Alejandro Magno, quien en todo lo referente a la política y la creación de su imagen era un maestro grande y previsor, al enterarse de la trágica muerte de su oponente, reaccionó de forma muy notable. Él, según los informes, expresó indignación por un trato tan indigno a una persona real. Ordenó castigar severamente a los asesinos de Darío, en primer lugar a Beso, a quien persiguió durante mucho tiempo, y finalmente capturó y sometió a una ejecución atroz. Y al difunto Darío III, Alejandro ordenó que se le rindieran todos los honores reales debidos. Su cuerpo fue transportado con respeto a Persépolis y enterrado en las tumbas de los reyes aqueménidas. Alejandro creía, y esto era parte de su política imperial, que a los reyes, incluso a los enemigos vencidos, había que tratarlos regiamente. Con ello demostraba su respeto a la institución de la monarquía, y también, posiblemente, intentaba ganarse el favor de la nobleza persa, mostrando que no era un bárbaro destructor, sino un sucesor legítimo de los aqueménidas, que respetaba sus tradiciones. Luego, como suele suceder con las figuras trágicas, surgió una hermosa y conmovedora leyenda que relatan algunos autores antiguos. Según esta leyenda, Darío, moribundo por sus heridas, fue encontrado por uno de los guerreros macedonios. Antes de morir, supuestamente pidió que se transmitiera su agradecimiento a Alejandro por el trato noble que había dispensado a su madre, esposa e hijos, que se encontraban prisioneros. Y en señal de reconciliación y reconocimiento, estrechó la mano del guerrero griego que se encontraba a su lado en sus últimos momentos, para que éste transmitiera simbólicamente este apretón de manos a Alejandro, como entregándole así su imperio. Esta leyenda, muy probablemente, es ficticia, pero encajaba bien en la imagen que se creaba de un Alejandro magnánimo y caballeroso. Algún tiempo después de estos acontecimientos, buscando consolidar aún más su poder sobre la Persia conquistada y llevar a cabo su política de fusión de pueblos, Alejandro Magno, finalmente, se casó con la hija mayor de Darío III, Estatira la joven. Esto ocurrió durante la grandiosa boda masiva en Susa, en el 324 antes de nuestra era, cuando miles de guerreros macedonios tomaron como esposas a mujeres persas. Sin embargo, este matrimonio fue breve. Solo un año después, en el 323 antes de nuestra era, Alejandro Magno murió repentinamente en Babilonia, cuando su joven esposa Estatira, según algunas fuentes, esperaba un hijo suyo. Inmediatamente después de la muerte de su gran pero efímero esposo, Estatira, junto con su hermana Dripetis, viuda de Hefestión, el amigo más cercano de Alejandro, fue asesinada a traición por orden de otra esposa de Alejandro, Roxana, una princesa bactriana que temía la rivalidad por el poder para su hijo Alejandro IV. Así que al heredero común de Darío III y Alejandro Magno, si es que debía nacer, no le tocó gobernar ni Persia ni Macedonia. La dinastía aqueménida se extinguió definitivamente. El destino de Darío III, último rey de esta otrora poderosa dinastía, es, en cierto sentido, un reflejo del destino del propio gran imperio persa aqueménida. Fue una formación estatal grandiosa, brillante, multinacional, pero, como resultó en perspectiva histórica, bastante efímera, que existió poco más de 2 siglos. Se derrumbó bajo los golpes de un enemigo más joven, enérgico y mejor organizado militarmente. Por cierto, cabe señalar que la vida del vasto imperio
creado por el propio Alejandro Magno, resultó ser aún más corta. Se desintegró prácticamente inmediatamente después de su muerte, desgarrado por sus generales diádocos en el transcurso de sangrientas guerras. En el lugar de los dominios centrales de Darío III, en el territorio del antiguo imperio persa, después de la muerte de Alejandro y las guerras de los diádocos, se formó uno de los mayores estados helenísticos, el estado seleucida. Lo encabezó uno de los más cercanos colaboradores y sucesores de Alejandro, el general Seleuco I Nicátor. Este estado, que se extendía desde Asia Menor hasta la India, se convirtió durante mucho tiempo en el principal portador de la cultura e influencia griega en Oriente. A su vez, se convirtió en el núcleo y precursor de varios futuros grandes imperios, como el Reino Parto y el Imperio Sasánida, que se sucedieron en estas antiguas tierras durante los siglos posteriores. Como se sabe, todo en este mundo es cambiante y todo es perecedero, especialmente cuando se trata de grandes imperios y los destinos de sus gobernantes. La historia de Darío III es un amargo pero importante recordatorio de esta verdad, y aunque su nombre a menudo se menciona solo en relación con sus derrotas, sigue siendo una parte inseparable del gran drama de la historia mundial, una figura cuyo ejemplo nos permite aprender y reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre la fuerza y la debilidad, sobre los auges y caídas de las civilizaciones.